Recordando un poco, mis amados, la historia de la Reforma, quiero que usted piense en lo que pudo significar para él y para todos nosotros el día en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la iglesia de Wittenberg, reclamando en particular a la Iglesia Católica Romana por su legalismo y por enseñar opiniones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Pero antes de ese momento quiero decirle que Lutero, para eso, para llegar allí, trabajó muy duro por 4 años, enseñando mucho, escribiendo libros sobre eso, llamando a la iglesia a reformarse, llamando a la iglesia a apegarse solamente a la Sagrada Escritura. Pero la iglesia no quiso hacerlo. Así que fue por allá el 18 de abril, 4 años más tarde, en 1521, en que pasó lo que se llama la Dieta de Worms, ¿cierto? La Dieta de Worms simplemente se refiere a una corte en la ciudad de Worms, una asamblea imperial o una reunión política del Sacro Imperio Romano-Germánico, la que fue famosa por convocar a Lutero a presentarse delante de la corte para que se retractara de sus enseñanzas. Y pusieron ahí sobre una mesa, apilaron sobre ella todos sus escritos, todos sus sermones, enfrente de él, por supuesto, con las 95 tesis. Luego, la voz del inquisidor retumbó en ese salón, preguntando: ¿esos son tuyos? Después le pregunta: ¿te retractas de ellos? Pero Lutero pidió un día para pensar cómo responder. Y por supuesto fue para orar durante esa noche, porque él sabía que el siguiente día tenía que enfrentar su destino. Él debía afirmar sus enseñanzas y probablemente ser declarado hereje, abriendo la posibilidad de ser ejecutado, o podía retractarse, y violar su conciencia. Y según los historiadores, Lutero dijo lo siguiente, muy breve: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Y en ese momento, hermanos, se selló su destino. Gracias a Dios, al salir del salón en el transporte que lo llevaba, el príncipe Federico el Sabio organizó un secuestro simulado para rescatar a Lutero y lo escondió en un castillo y pudo continuar con sus esfuerzos en la Reforma protestante. Ahora, ese momento allí en la Dieta de Worms realmente fue un momento histórico y decisivo que cambió la iglesia por más de 500 años ya, ¿cierto? Y les hablo de esto porque es un poco similar, aunque esto es mucho más limitado aquí a lo que vemos, a lo que vamos a ver en Juan 12, pero en donde vemos a otro hombre en Juan 12, ¿cierto? A otro hombre enfrentando su destino, cuya decisión no cambió a algunas personas y las circunstancias por 500 años, sino que vamos a ver a aquel que cambió toda la eternidad y todo el mundo. En los otros 3 evangelios dice que el Señor Jesús enfrenta su destino en el huerto de Getsemaní cuando él pide: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego abraza su destino y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya que Juan
no buscaba duplicar material de los otros evangelios. Él no menciona Getsemaní y escoge hablar de este párrafo que veremos y que registra otra oración, otro momento cuando Cristo abraza su destino, abraza la cruz y determina obedecer a Dios. Así que vamos a ver de primera mano algunas actitudes de nuestro Señor Jesucristo frente a la cruz que nos ayudan a confiar aún más en Él. Entonces, continuando el estudio de este increíble relato de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, llegamos hoy a la sección de los versículos 27 al 34 del capítulo 12. Permítanme entonces leerles esos versículos. En Juan 12, 27, nuestro Señor habla aquí y dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Así que es fácil deducir que este es Jesús frente a la cruz. Jesús frente a la cruz. Así lo hemos titulado porque en esta parte del relato de Juan, el Señor Jesús anuncia su muerte. De manera que nuestro tema para hoy es implicaciones de la muerte de Jesús, que nos deben llevar a creer que de todas las verdades de la fe cristiana, de todas las verdades de la fe cristiana, la muerte y resurrección de Jesucristo es la más preciosa. No hay verdad más preciosa que esa. De ahí que en este asombroso texto nuestro Señor habla de su crucifixión de forma muy directa. En el versículo 33 nos dice que cuando dijo que sería levantado, no lo decía para indicar la clase de muerte que sufriría. Históricamente, cuando los judíos ejecutaban a alguien, ellos simplemente lo arrojaban al suelo y luego lo apedreaban, ¿cierto? Pero cuando alguien era levantado, todos sabían que era una crucifixión, y ya que los romanos lo habían practicado con decenas de miles de personas en esa época. Así que todos lo entendieron, porque en el versículo 34 dice: ¿qué clase de hijo del hombre tiene que ser levantado para morir? ¿Acaso el Mesías no vivirá para siempre? Entonces la gente sabía lo que era ser elevado a la muerte. Al parecer, Jesús habló de ello con tanta frecuencia que sus discípulos, incluso la multitud, sabían con certeza a qué se refería. Por tanto, este pasaje analiza la cruz y su impacto, su efecto, su poder. Si bien la cruz aún no ha sucedido, ¿cierto? Aquí, esta es la teología de la cruz expresada por Jesús antes de ser crucificado, de modo que es una porción realmente notable de las Escrituras. En los versos anteriores, él dice que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, pero Jesús dice que va a ser glorificado muriendo. Ahí lo dijo mediante una ilustración un poco oscura, ¿cierto? Pero ahora lo hace con palabras que todos entienden. Por eso vino, y de su muerte se obtendría mucho fruto espiritual. Y el Señor Jesús comprendió muy bien que había venido a morir. Desde su nacimiento se le llamó Jesús, porque salvaría, ¿qué? A su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Sabía que la salvación se daría mediante su muerte. Sabía que era el sacrificio escogido por Dios. Sabía que era
el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar a los perdidos. Jesús sabía que vino a dar su vida en rescate por muchos. Sabía que Él nació para morir en sacrificio. Él lo sabía. De manera que el sacrificio de nuestro Señor no es una sorpresa. No es el resultado de un buen plan que salió mal. No. Sino que este es el plan. Ese era el plan desde el principio, ¿verdad? Apocalipsis 13:8 dice: Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de venir al mundo, sabía que vendría para ser inmolado. Pedro nos dice que Él era el sacrificio a Dios, que redimiría a su pueblo con su sangre, y que este sacrificio estaba predeterminado desde la fundación del mundo. Entonces, el Señor Jesús apareció para cumplir lo que se había planeado. Por tanto, la cruz y la posterior resurrección de entre los muertos son el tema central de las Escrituras. Por ello, de muchas maneras poderosas, la muerte del Señor Jesucristo reina sobre todos los demás temas de las Escrituras. Al leer el Antiguo Testamento, la realidad del sacrificio nos impacta enseguida, ¿cierto? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, la realidad del sacrificio lo impacta a uno. Ocurre a principios del tercer capítulo del Génesis, desde allí. Y a medida que avanzamos en las Escrituras, el sacrificio continúa a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Continúa hasta el Nuevo Testamento, hasta el año 70 después de Cristo. Pero ninguno de esos corderos, ninguno de esos millones de cabras, corderos o toros pudo jamás quitar el pecado. Pero todos representaban a uno que sí lo haría, el Cordero de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento hablan específicamente de su muerte. Usted puede leer allá Daniel 9, Zacarías 12, Isaías 53, el Salmo 22. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, su muerte es el tema dominante en los evangelios. Aunque allí se registra toda la vida del Señor desde su nacimiento, los escritores de los evangelios se centran en su muerte. Una quinta parte de los 4 evangelios se centra en su crucifixión, su muerte y resurrección. Así que este es el tema principal de los autores del evangelio. Todo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se dirige inexorablemente hacia el mayor de todos los eventos, el que más les preocupa a ellos, su muerte. Su muerte cumple entonces las predicciones y pautas del Antiguo Testamento. Su muerte es el tema central de los evangelios del Nuevo Testamento. En tercer lugar, podríamos decir que su muerte es la razón de la encarnación. Pues Él vino a salvar a su pueblo. Y primera de Juan 3:5 dice: Él se presentó para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Esta es la razón por la que vino. Él no vino para ser un buen maestro. Él no vino para ser un filósofo. Él no vino para fundar una religión. Él vino para morir. Su muerte se convirtió en la enseñanza que dominó su propio interés mientras se dirigía hacia la cruz. Él dijo: bajé del cielo para dar vida por el mundo. Juan 6:51. Y cuanto más se acercaba a la cruz, más hablaba de su muerte. Su muerte entonces se convirtió en el tema de la predicación apostólica. Porque cuando dejamos los 4 evangelios y llegamos al libro de los Hechos, los apóstoles comienzan inmediatamente a predicar que el Mesías tuvo que sufrir y morir, que Jesús fue crucificado, murió y resucitó. Esa es la predicación apostólica. De hecho, era tan dominante entre los apóstoles que Pablo pudo decir en nombre de todos ellos: estoy decidido a no saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese era el llamado de los apóstoles al llegar a las epístolas del Nuevo Testamento, comenzando
después del libro de los Hechos, el Nuevo Testamento está lleno de epístolas hasta el libro de Apocalipsis, donde la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su posterior resurrección es el tema de esas cartas. Ese tema dominante se encuentra, por ejemplo, en Romanos 5. También se encuentra en Gálatas 3. Además, domina el maravilloso, increíble libro de Hebreos, ¿cierto? Así que los escritores de las epístolas analizan la cruz explícitamente y describen su significado e importancia. Sin embargo, el énfasis en la cruz se encuentra a lo largo de todas las cartas. De hecho, todas las implicaciones de la obediencia, la conducta, la vida en la iglesia, la piedad, la virtud y la vida espiritual son implicaciones de la cruz. Porque si el Señor Jesús murió por nosotros, ¿cierto? Si el Señor Jesucristo murió por nosotros, ¿cómo no vivir para Él? ¿Cómo no vivir para Él? Ese es el tipo de implicación, hermanos. Así que al leer el resto del Nuevo Testamento, al recorrer las epístolas, usted se encontrará confrontado con la cruz y las implicaciones de la muerte de Cristo para darnos nueva vida y vivir para su honra y su gloria. De ahí que su muerte es también tema de culto en la iglesia. Es el tema de la adoración en la iglesia. Y por eso hay dos ordenanzas, ¿cierto? Que el Señor nos dio. Una es el bautismo y la otra, ¿cuál es? La Santa Cena. En el bautismo nos identificamos simbólicamente con la muerte y la resurrección de Cristo. En la mesa del Señor nos reunimos para comer el pan y la copa que representan su cuerpo y su sangre entregados por nosotros. ¿Ve? Esas son las dos únicas ordenanzas que tiene la iglesia y ambas apuntan a su muerte y resurrección. Este es el corazón y el alma de la adoración en la iglesia. La cruz nos ocupa. Por eso es que usted ve en muchas iglesias, lugares llamados iglesia, es que hay cruces, ¿cierto? En todas hay cruces, porque de ella emana la esencia de todo el énfasis bíblico. Es más, si usted dejara la tierra y fuera al cielo, seguramente descubriría que la muerte de Jesucristo también es el tema en el cielo. Pues no es solo el tema de la adoración en la tierra. Lo digo porque si usted va y le echa un vistazo al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, que es un texto que nos lleva al cielo, allí vemos, ahí usted puede ver esa adoración a Dios, al Señor, por su muerte en la cruz. Hemos visto la cruz en el Antiguo Testamento, entonces. La hemos visto en los evangelios, en el ministerio de Jesús, en la predicación apostólica, en las epístolas y en el libro de Apocalipsis. Así la cruz es el tema de la historia redentora aquí y de la adoración celestial. Ahora bien, todo esto nos lleva a nuestro texto desde el versículo 27 hasta el 34. Y nuestro texto hoy es un depósito de profunda verdad, una verdad expansiva y una realidad sobre la muerte de Cristo. Permítame prepararles el escenario un poco. Vamos a recordar un poquito. No sabemos exactamente el día en que Jesús dijo esto o sucedió. Probablemente sea miércoles, tal vez jueves de la última semana de nuestro Señor. Pero es el año 30 después de Cristo. El Señor ha entrado en la ciudad de Jerusalén después del milagro culminante de su vida, que fue la resurrección de su amigo Lázaro, por lo que todos dijeron que este debería ser el Mesías, esperando que atacara a los romanos opresores, paganos e invasores que deshonraban a Dios con su idolatría y eran enemigos de Dios. Pero Jesús regresó el martes y en lugar de atacar a los romanos, ¿cierto? ¿Qué atacó? Atacó el templo judío, y lo llama cueva de ladrones, casa de salteadores. Él atacó la cúspide de su religión, atacó a la élite, atacó a sus agentes. Luego regresa el miércoles a ese templo, se apodera del lugar y pasa el día enseñando. Posiblemente en ese día sucede lo que tenemos aquí.
El momento no importa, ¿cierto? Excepto que fue antes de su muerte, lo que nos recuerda que él sabía todo sobre su muerte antes de que ocurriera. Entonces, el Señor Jesús aquí está pensando en el significado de su muerte. Está pensando en lo que sucederá, por lo que las palabras que pronuncia son asombrosas y de un alcance impresionante. Aquí está la teología de Jesús sobre su propia muerte antes de que ocurriera. Así que Juan comienza a registrar el versículo 27, las palabras de Jesús al contemplar su muerte venidera, revelándonos el misterio, porque hay misterio, ¿verdad? Así que veamos las implicaciones de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera de ellas es la angustia de Jesús, que aparece ahí en los versos 27 al 28, primera parte. En estos versos hay una declaración sorprendente, enigmática y desconcertante. ¿Por qué digo eso? Pregunto. ¿Su alma está turbada? ¿Cómo puede estar turbada su alma? Él es Dios. Tal vez diga alguien, esa es su humanidad, pastor. ¿En serio? Entonces usted me está diciendo que su deidad no puede suprimir su humanidad. ¿Me está diciendo que él es más hombre que Dios? ¿Cómo puede estar turbado al contemplar su muerte venidera? Pues si revisamos la historia y específicamente la actitud de los mártires, estos parecen lograr manejar mejor esto que Jesús, ¿cierto? ¿Nunca ha leído la historia de los mártires? Porque si usted lee el libro de los mártires de Fox, encuentra a tantos de ellos que fueron a la muerte con absoluta calma para ser quemados en la hoguera o para ser asesinados de alguna otra manera. Pero parecían ser inmunes a lo que estaba sucediendo, porque los mártires en dichos momentos de su muerte están ¿qué? Gritando, no, están orando a Dios, están proclamando el evangelio o están cantando himnos. Entonces, ¿cómo es que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, es un alma turbada? Bueno, ya sabemos que eso fue posible porque en el capítulo 11, versículo 33, cuando llegó a la tumba de Lázaro, dice que estaba allí observando a Marta, María y todo el llanto de las personas presentes y que se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. Vemos eso en el capítulo, también en el capítulo 13, versículo 21. Jesús se turbó en su espíritu ante la realidad de la traición. Así que él podía estar turbado en espíritu. Estaba turbado cuando enfrentó las consecuencias del pecado en la muerte de Lázaro y la destrucción de la familia y también la ruptura de esa unidad. Estaba turbado al pensar en el traidor y saber hacia dónde se dirigía, ¿cierto? A entregarlo allá por 30 piezas de plata. Así que sabemos que él podía estar turbado. ¿Qué significa la palabra turbado? Literalmente significa sacudir, remover, pero también tenía un significado figurativo. En un sentido figurado, podía traducirse como angustia. Amén. Angustia. Él estaba angustiado, estaba agitado, estaba profundamente perturbado, estaba molesto, estaba inquieto. A veces se puede traducir como aterrorizado u horrorizado. Así que es una palabra muy fuerte. Es tan fuerte que se usa, por ejemplo, en Mateo 2:3, al referirse a la turbación de Herodes, quien estaba tan profundamente perturbado por la idea de que un rey naciera en Belén, que ordenó a sus hombres salir, ir y masacrar a todos los bebés niños de esa zona. Eso es estar seriamente perturbado cuando se convierte usted en un asesino en masa, ¿cierto? Eso es estar perturbado.
Es la misma palabra que se usa en Mateo 14:26 para la actitud de los discípulos al ver a Jesús caminar sobre el agua. Algunas traducciones dicen que estaban aterrorizados. Es una emoción sumamente perturbadora. Es la palabra que se usa para describir a Zacarías, ¿se acuerda? El sacerdote, cuando un ángel se le apareció en Lucas 1 para decirle que él y a Isabel, quienes eran estériles y sin duda de más de 80 años y nunca habían podido tener hijos, tendrían un hijo, que fue Juan el Bautista, ¿cierto? Y Zacarías quedó aterrorizado por el ángel, hermano, porque los ángeles no se le aparecían a la gente todos los días, ¿no? Y a toda hora, ¿no? Es la misma palabra usada para describir la actitud de los discípulos que estaban en el aposento alto la noche de la resurrección, ¿se acuerdan? Y el Señor Jesús entra por la pared con la puerta cerrada y se para en medio de ellos. Eso es allá Lucas 24. Allí dice que están aterrorizados también. Jesús, de hecho, usó esta palabra el jueves por la noche en el aposento alto con sus discípulos cuando dijo en Juan 14:1, no permitan que su corazón se turbe. Entonces, ¿cómo puede él estar turbado? ¿Cómo puede él estar tan agitado? ¿Cómo puede él estar tan angustiado? ¿Jesús es menos que un mártir? No. Así que, ¿por qué esta angustia? ¿Por qué está pasando esto? ¿Fue esto debilidad de Jesús? ¿Fue esto pecado? No, claro que no. Escuchen bien. Esta angustia de Jesús no es la angustia del sufrimiento físico anticipado, no. Esto no es de ninguna manera, esto no es estar agitado, esto no es estar horrorizado ante la idea de que Él será azotado, no. Este no es horror ante la idea de que Él será clavado, la idea de que Él será crucificado. No es eso. No es por eso que está angustiado Él. Por supuesto que Jesús sintió todo eso, ¿cierto? Ni más faltaba. Él sintió los azotes, él realmente murió y realmente sintió los clavos y las perforaciones en su cabeza, la lanza en su costado vino después de su muerte, pero él sintió todo. Sí, Jesús debe haberlo sentido 10,000 veces, por decir un número, antes de que él realmente lo sintiera, ¿verdad? Él lo sintió con anticipación. ¿Cómo lo sintió? Porque él sabía todo lo que estaba por venir. Él sabía exactamente lo que le iba a pasar. Él lo detalló y dijo, me van a arrestar, me van a llevar, me van a escupir, me van a golpear, me van a crucificar. Él sabía todo eso. Y si lo sabe, entonces lo vive antes de que suceda. ¿No es cierto? Lo vive antes de que suceda. Eso es como, bueno, para dar un ejemplo así eso es lo que pasa cuando usted va al dentista, ¿cierto? Usted ya sabe a qué va, ¿no? Jesús había sentido entonces cada dolor, cada músculo dolorido, cada trozo de carne desgarrado, cada espina que se clavaba en su bendita frente, cada dislocación de sus huesos y órganos. Él sintió la asfixia sofocante, la falta de aire, las moscas, la sangre que no se podía, que goteaba y que él no podía limpiar, la vergüenza desnuda, la boca seca, los labios agrietados. Lo había sentido con anticipación porque sabía que vendría. Pero ese no es el verdadero sufrimiento. Ese no es lo que aflige su alma. Y así podría ir con calma la muerte del mártir y aceptarlo, pero como digo, eso no es lo que le aflige. Su muerte había sido el punto central de toda su vida. Debió haberla meditado miles de veces antes de llegar a comprenderla a lo largo de los años de su vida. Quizás por eso nunca rió. Eso nunca rió. La Biblia dice que nunca rió. Dice que lloró. Se preguntará, ¿acaso no hubo momentos de alegría?
Claro que los hubo, pero la realidad de las agonías venideras se cernía sobre su mente consciente. Eso siempre estuvo presente. Otro podía preguntar, ¿tenía miedo de ser golpeado? ¿Tenía miedo de ser clavado? ¿Tenía miedo de la cruz? No, claro que no. Eso no era lo que lo atormentaba. Así que la gente parece pensar, ¿cierto? Si esto no es una evidencia de que su humanidad es más poderosa que su deidad, pero no lo es. Esto más bien es una evidencia de que su deidad es más poderosa que su humanidad. ¿Por qué? Escuche, porque su problema no vino de anticipar el sufrimiento físico, sino de anticipar la ira divina, de anticipar el sufrimiento espiritual. Esa era una realidad aterradora para Jesús. Aunque los clavos debieron haber atravesado sus manos y pies miles de veces mientras pensaba en ello, la agonía del Hijo de Dios sin pecado no fue que sería clavado, sino que sería juzgado por la ira de Dios. No que sería manchado con sangre. No le preocupaba eso, sino que sería condenado por pecados que no cometió. Los pecados de todos los que alguna vez creerían. Esos pecados torturaron su alma con fiereza. Déjenme decirles algo, si no le preocupa eso, si no le hubiera preocupado eso a Jesús, Él no sería Dios. Pues a Dios debería preocuparle, ¿cierto? La perspectiva de cargar con el pecado. Al Hijo de Dios debería preocuparle la perspectiva de la ira divina y la separación de su Padre eterno. Entonces, sí que está preocupado Él, pero no es la parte física lo que le preocupa, es la realidad espiritual. Así que en su angustia, Él pregunta, ¿qué diré? Diré, Padre, sálvame de esta hora. ¿Es eso lo que debería decir? Hipotéticamente, ¿debería decir, sálvame ahora? Creo que no, porque Él dijo muchas veces, mi hora no ha llegado, ¿cierto? Él lo dijo muchas veces, no ha llegado mi hora. Y aquí dice, mi hora ha llegado, ahora estoy en esa hora. Y si quisiera, podría llamar a miles de ángeles y vendrían, ¿cierto? Pero ese tipo de oración me libraría, dice Jesús, me libraría a mí y los condenaría a todos. Por tanto, no puedo decir eso, pues esta es la razón por la que vine, esta es la razón por la que estoy aquí. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo puse mi vida para volverla a tomar. Nadie me la ha quitado, yo la pongo con mi propia voluntad. Así que Jesús no está renuente. Él está totalmente dispuesto. Por eso dice que no dirá, Padre, sálvame de esta hora, porque Él vino voluntariamente. Pero, ¿significa eso que no hay angustia? No, la angustia es palpable e incomprensible. Si lo escucha en Lucas 22, Él dice en el versículo 42, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. ¿Qué es esta copa? La copa de la ira divina, la copa de la ira de Dios, un concepto que viene del Antiguo Testamento. De manera que la batalla aquí es tan feroz que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. Un ángel fortaleciendo al Hijo de Dios. Bueno, no era la primera vez, ¿cierto? Ángeles vinieron y lo ministraron después de sus 40 días de tentación. Aquí un ángel viene a fortalecerlo porque está en agonía. Está en tal agonía que estaba orando con mucho fervor, que su sudor se volvió, ¿cómo qué? Gotas de sangre que caían a la tierra. Eso quiere decir que los capilares son esas venitas muy pequeñitas que conectan las arterias y las otras venas. Todas esas ramificaciones en nuestro aparato circulatorio se llaman capilares y entonces estos capilares comenzaron a desintegrarse bajo la presión y la tensión de su propio fervor y la sangre empezó a gotear por su piel. Eso era. Entonces, esta es una lucha intensa, ¿sí?
Jesús nació para morir, Él vino a morir, Él quiso hacerlo, Él no fue obligado a hacerlo, pero eso no disminuye la abrumadora angustia de la realidad de que alguien sin pecado se hiciera pecado por nosotros. Por tanto, la batalla es profunda, de hecho supera nuestra imaginación, nuestra comprensión. Pero Él no pierde la batalla. Él sabe que esto glorificará al Padre, porque su amor por el Padre es divino. Es un amor perfecto y justo. Y Jesús hará lo que su amor demanda. El amor por el Padre demanda que Él glorifique al Padre. ¿Cómo glorifica al Padre? La cruz glorifica al Padre de varias maneras. En primer lugar, la cruz muestra todos los atributos de Dios. Dios es glorificado cuando somos conscientes de quién es Él. En la cruz usted ve el amor de Dios en acción. Ve su gracia en acción, ve su misericordia en acción, su justicia, su ira, su juicio. Usted ve su sabiduría, ve la verdad siendo reivindicada, ve la profecía siendo cumplida, ve que su palabra es afirmada y la justicia declarada. Ve el poder declarado. Todo eso está en la cruz. Dios está mostrando más de sus atributos de forma concentrada en la cruz que en cualquier otro evento en la historia redentora. Dios es glorificado en el evento mismo, el evento de hacer de Cristo el sustituto de pecadores, quien carga con nuestra justicia, nuestra ira, la venganza de Dios sobre nosotros en nuestro lugar. Pero la gloria de Dios se manifiesta aún más en el Calvario, en el hecho de que es por la muerte de Cristo que Dios puede redimir a la humanidad de toda la historia humana, llevándola ¿a dónde? Al cielo para glorificarlo eternamente. Fue la muerte de Jesucristo la que formó el coro de aleluya que habita en el cielo. Así el Padre, mediante su revelación en el Hijo, hará que el resplandor de sus propios atributos majestuosos se manifieste públicamente en la cruz para poder redimir a personas de toda la historia, que se reunirán para siempre en su presencia y le darán gloria, atribuyéndole el honor que Él merece. Así que nuestro Señor Jesús, afligido como está, angustiado como está, vence esa lucha y hace lo que quiere, lo que ama hacer, lo que el Padre desea que haga y lo que glorifica al Padre. Esto es un buen consuelo para nosotros, hermanos. Es un gran consuelo para nosotros. Escuchen con atención. El conflicto con el pecado, la lucha con el pecado, no es pecado. ¿Lo entiende? La lucha con el pecado no es pecado. Usted está llamado a luchar contra el pecado. El conflicto con el pecado no es pecado. Había agonía en el alma turbada de Cristo, ¿cierto? Torturada de Cristo al pensar que tendría que cargar con este pecado. Lo que significa que estaba luchando para obedecer a Dios, luchando con fuerzas muy poderosas. Eso no es pecado porque Él era sin pecado, un cordero sin mancha ni contaminación. Así que anímese. A eso se refiere Pablo como creyente en Romanos 7, ¿cierto? Cuando dice, no hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Oh, miserable de mí. Pero el creyente, pero él, que es creyente, ¿cierto? Que es creyente verdadero, él lucha contra el pecado. Y esta es la verdadera experiencia de todo cristiano. Debe ser la experiencia de todo cristiano. Es vivir en ese conflicto contra el pecado. Nosotros los creyentes nos enfrentamos al mal constantemente, tanto a nuestro alrededor como en nuestro interior, ¿cierto? Y esa guerra continúa constantemente. De manera que permítame animarle con esto. Su autenticidad como creyente. O sea, el hecho de que si usted es verdadero o no es verdadero,
Eso se manifiesta tanto en su conflicto contra el pecado como en su gozo. Lo repito, su autenticidad como cristiano se manifiesta tanto en su conflicto como en su paz, en su gozo. Así que Jesús en su angustia obedece por completo. Él tiene una verdadera lucha, una verdadera batalla en su alma, pero también tiene una obediencia perfecta, voluntaria, amorosa. Tanto así que el establecimiento del reino de los cielos, la llegada de una nueva vida, el perdón de los pecados y la población del cielo, todo eso dependía de la obediencia de Jesús, aunque la idea de cargar con el pecado era totalmente ajena a su alma santa. Eso era lo que le perturbaba. Pero aquí hay una segunda implicación de la muerte de Jesús, y esta es la respuesta del Padre. Verso 28, segunda parte al 30. La respuesta del Padre. Aquí el Señor Jesús hace una oración y recibe una respuesta inmediata. Ahora bien, el Padre habló desde el cielo en un par de ocasiones muy significativas en la vida de nuestro Señor, ¿cierto? En su bautismo lo hizo, Mateo 3:17. En su transfiguración, Mateo 17, el Padre volvió a hablar. Lo que significa que Cristo es el cumplimiento viviente del Antiguo Testamento. El Padre lo ha validado en esas dos ocasiones. Así que ¿esta qué es? Es la tercera. Y de nuevo Dios habla desde el cielo para validar y afirmar la cruz, pues la hora era la hora de su muerte, el propósito por el cual vino para glorificar al Padre. Y Él desde el cielo responde que ya ha glorificado su nombre a través de Jesús, que Él ya ha glorificado su nombre a través de Jesús. Lo hizo a lo largo de todo su ministerio, lo validó con su poder milagroso, poder sobre demonios, sobre enfermedades, para crear alimento. Lo hizo recientemente mediante la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Ese milagro culminante. Es decir, la gloria de Dios se manifiesta mediante el poder milagroso de Jesús. Y eso marca toda su vida y ministerio. Así que cuando el Padre dice, yo lo he glorificado, quiere decir que a lo largo de todo su ministerio, Él ha puesto su poder y gloria en exhibición a través de Jesús. Y cuando dice, yo lo glorificaré, perdón, de nuevo, está diciendo, glorificaré mi nombre a través de tu muerte. Glorificaré mi nombre a través de tu muerte. En otras palabras, yo lo hice a través de tu vida y lo haré en tu muerte. Ahora, el versículo 30 dice que Jesús habló y dijo, esta voz no ha venido por mí, pues yo sabía esto. Yo lo sé todo, ¿cierto? La voz vino por ustedes. Entonces, ¿a quién le está hablando? Bueno, probablemente a los discípulos, porque ellos están teniendo un momento muy difícil con el hecho de que Jesús va a morir. Las demás personas que tal vez están en un dilema, las demás, toda la multitud, no me refiero, todas esas otras personas, aparte de los discípulos, están más en un dilema de si creer o no creer. Así que esta es la afirmación divina celestial de la muerte de Cristo. De manera que hubo una afirmación de su ministerio en su bautismo, hubo una afirmación de su deidad en la transfiguración, y aquí está la afirmación verbal de Dios en su muerte. Es decir, la unión del Padre y el Hijo es inquebrantable. La unión del Padre y el Hijo está intacta. No hay separación. Él no murió porque desagradara a Dios. Jesús no murió porque algo saliera mal. Murió para glorificar a Dios, y Dios se glorificará a sí mismo mediante su muerte. Amén. ¿Lo entiende ahora? De modo que esta es la afirmación más importante de la muerte de Jesucristo. Así que el Padre ha sido glorificado en el pasado mediante la vida y los milagros de su Hijo, y será glorificado en un futuro cercano, el viernes, más exactamente, mediante la muerte de su Hijo, y mucho más allá, mediante su resurrección y la salvación que Él provee. Entonces,
esta voz que vino del cielo, esta voz que vino de Dios mismo, es para quienes tenían oídos para oír. Hoy también es para los que quieren oír. Por otro lado, la multitud pensó que era un fenómeno meteorológico, ¿cierto? Y claro, nunca esperaríamos que ellos reconocieran la voz de Dios, ¿verdad? Por supuesto que no, porque ahora otros tenían una idea diferente, pensaban que era un evento sobrenatural y decían, un ángel le ha hablado. Y algunos más inclinados a la naturaleza dijeron, bueno, es un evento natural, es el clima, hay truenos en alguna parte, ¿cierto? En cuanto a ello, hay un dato, el trueno a menudo en el Antiguo Testamento es la voz de Dios. ¿Sí lo ha leído? Éxodo 19 dice, Dios tronó. Segundo libro de Samuel 22:14 dice, el Señor tronó desde el cielo y emitió su voz. Job 37:5 dice, Dios truena con su voz maravillosamente. Job 49 dice, ¿puedes tú tronar con una voz como la suya? Esto también se ve en el Salmo 18 y en el Salmo 29. Así que el trueno se asociaba con la voz de Dios, pero para ellos esto era, como dije, solo un fenómeno meteorológico. Y se puede entender por qué decían esto, es decir, estas personas este tipo de cosas. Esta era la multitud mixta, ¿recuerdan? Esta es la multitud mixta, que estaría formada por algunos judíos y tal vez por los griegos que acudieron a Jesús. Quizás también estaban los líderes del templo. Lo cierto es que todos intentaban comprender qué era lo que acababa de suceder. Y a pesar de que no tenían la capacidad de conocer la voz de Dios ni de escucharla, tampoco estaban dispuestos a reconocer la voz de Dios si Él hablaba. Pues no lo veían de una manera divina para los demás. Entonces fue un evento angelical, lo que se acerca un poco más a la realidad, pero en ambos casos no lo entendieron. De nuevo aquí vemos que el hombre natural, ¿qué pasa? El hombre sin Dios, sin el Espíritu de Dios, no entiende las cosas de Dios, ¿verdad? El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Jesús dijo en el capítulo 8, no entienden la verdad y como digo la verdad, no entienden lo que digo. Así que tienen una forma de explicarlo que no se ajusta a la realidad. En resumen, Dios había hablado y Dios había validado, autenticado y afirmado la muerte de su Hijo. Ahora pasemos de la angustia y la respuesta a esa tercera implicación de la muerte de Jesús, que es la anticipación de la victoria. Versos 31 al 33, la anticipación de la victoria. Este es el misterio de la cruz como logro, porque lo que comenzó como angustia, tortura y terror en el alma de Jesús, de repente se convierte en triunfo, de repente se convierte en anticipación. En esta parte, la bendición de la voz de su Padre y la presencia del Padre lo han fortalecido, le han recordado que la gloria viene a través de la muerte, que la gloria viene al Padre y a Él porque comparten la gloria por igual. Ahora, en lugar de ver el sufrimiento, de llevar el pecado en la cruz, en lugar de ver esa parte, Jesús se centra en la salvación a través de ese sufrimiento y pasa de estar turbado en el versículo 27 a palabras triunfantes en el versículo 31. Jesús pasa de la turbación al triunfo. Lo hace afirmando la consecuencia de su muerte, afirmando el logro de la cruz, afirmando el misterio de la cruz, desplegado en 3 declaraciones masivas de gran alcance que encontramos aquí. Número 1, el juicio está sobre el mundo. Número 2, el príncipe de este mundo será echado fuera. Número 3, y yo si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. 3 declaraciones de triunfo impresionantes. Como se escucha, estas son realidades profundas y de gran alcance. Entonces, Jesús pasa de la agonía personal e íntima del versículo 27 a la realidad global e histórica de los versículos 31 y 32. Ahí están 3 logros
anticipados en la cruz. Como le digo, el primero es que el mundo fue juzgado. El mundo fue juzgado en la cruz. El imperio del pecado fue juzgado. El sistema del pecado fue juzgado. El tiempo de gracia del mundo había terminado y la crisis había llegado. En otras palabras, la condenación fue sellada por el rechazo y asesinato del Hijo de Dios. Esto pone todo el evento patas arriba, ¿cierto? Claro que sí. El pueblo judío creía haber juzgado a Jesús, ¿cierto? Pero en realidad él no solo los había juzgado a ellos, sino al mundo entero. Creían haberlo llevado ante su tribunal y haber emitido su veredicto sobre él. Sin embargo, en realidad, él los había llevado ante su tribunal y había emitido su veredicto sobre ellos. La cruz condenaría y juzgaría al mundo, es decir, al pueblo judío que lo rechazó, a los líderes que lo condenaron, a Judas que lo traicionó, a los soldados romanos que se burlaron de él y lo ejecutaron, a Pilato que lo sentenció, a toda la sociedad de hombres malvados, alejados de Dios, que lo crucificaron. Y más allá de eso, a todo el mundo de personas atrapadas como hijos de Satanás en una actitud antidios, en una actitud anticristo. Entonces, lo que parecía el juicio de Cristo fue de hecho el juicio del mundo, porque en la cruz él ganó la victoria. Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre, convirtiéndose en el Señor y juez de todos. Todo el mundo que rechazó a Cristo fue juzgado por la cruz de Cristo. Por tanto, el veredicto está dado. No es qué va a ser, no, el veredicto está dado. Y la sentencia espera. Por eso, cada vez que una persona muere, esa sentencia se ejecuta. Pero para todo el mundo, masivamente, esa sentencia se ejecutará plenamente el día en que Él aparezca por segunda vez para juzgar. El mundo dijo, probamos a Cristo y lo juzgamos. Qué equivocados estaban. Qué equivocados están algunos. Él condenó al mundo. Y ahora, cada hombre del mundo en adelante está condenado. Nacen condenados a muerte. A menos, oigan, a menos que se arrepientan y acepten a Cristo. El segundo efecto masivo de la cruz es que el gobernante de este mundo será expulsado. ¿Quién es? Es Satanás. Este es el príncipe de la potestad del aire, el gobernante de este mundo. Por tanto, Satanás fue destronado en el Calvario. Y de nuevo, esto es lo contrario de lo que se podría pensar, ¿cierto? Porque parecía que Satanás había ganado, ¿cierto? Parecía que Satanás triunfó y que los demonios del infierno creyeron que hubo un triunfo para ellos. Creyeron que había un triunfo para ellos. Que Satanás había vencido a Cristo en el Calvario, pero en realidad Cristo le había aplastado la cabeza. Cristo le había asestado el golpe mortal a Satanás. Ahora Satanás lucha desde el corredor de la muerte. Satanás ahora es un enemigo vencido. Este no tenía nada que ver con Cristo y no tiene nada que ver con nosotros. Él es ahora un enemigo conquistado y derrotado. Por eso Jesús les dijo a los discípulos el jueves por la noche, allá en Juan 14:30, Satanás no tiene nada contra mí.
Y lo que él quiere decir anticipadamente es algo así como, yo le aplasté la cabeza en la cruz, yo le quité el poder y está expulsado. Por eso no tenemos nada que arrebatarle al diablo, hermano, como hacen algunos por ahí. Y usted puede ver la progresión de su expulsión, ¿cierto? Si va allá a Apocalipsis capítulo 12, capítulo 20, y luego puede ver que es arrojado al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Como ve, Satanás es totalmente derrotado por Cristo en la cruz. Hebreos 2:14 dice que por medio de la muerte anuló el poder del que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo, para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. De manera que Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte. Así que para nosotros, hermanos, nosotros los creyentes, la muerte no produce miedo. ¿No? ¿Por qué? Porque en Cristo pasamos directamente de la muerte a la vida eterna. No obstante, eso no significa que Satanás no esté haciendo nada, ¿cierto? No significa que Satanás no esté por ahí jadeando como un animal herido, ¿no? Decapitado, que se agita sin rumbo al azar vil y perseverante para hacer el mal, pero es un enemigo derrotado, que fue derrotado cuando parecía que había ganado. El mundo pensó que había vencido a Cristo. Satanás pensó que había ganado, pero perdió. El tercer logro anticipado de la cruz está en la nota positiva de triunfo en el verso 32, donde Jesús dice que Él en la cruz provee la obra por la cual todos pueden ser salvos. La obra por la cual Él hace hijos de Dios de todo el mundo. Y este es el fruto del grano que cae en la tierra y muere, ¿cierto? Entonces es porque Jesús está crucificado que puede atraer a los hombres hacia Él. Es en la muerte que Jesús da vida. Y todo esto es un enigma, ¿cierto? Porque pareciera que todo está al revés. El mundo cree que lo juzgó, pero el mundo fue juzgado. Satanás cree que lo condenó, pero este fue condenado por Jesús. Así que la gente mira a Cristo y asume que está completamente derrotado, pero la verdad es que él triunfa en la cruz y ha realizado una obra mediante la cual puede reunir a los elegidos a lo largo de toda la historia. Por tanto, su tribulación, se convierte en triunfo. Se convierte en triunfo al ver en la cruz la gloria de Dios, al ver la derrota del mal, al ver el fin de Satanás y al ver la atracción de todos hacia sí mismo. Entonces, al examinar la ganancia y al ver el gozo que le espera, Jesús desprecia la vergüenza y con gusto paga el precio de la compra, porque la gloria de Dios, la derrota del mal, le repito, el fin de Satanás y la atracción de todos hacia él, valen la pena. Amén. Miremos ahora para terminar la cuarta implicación. El abandono de la gente, verso 34. ¿Cuál fue entonces la reacción ante este increíble momento en el que describe su muerte? Bueno, aquí dice que la multitud dio un giro de 180 grados. El lunes lo aclamaban como el Mesías, ¿cierto? El martes, cuando ataca el templo, la situación empieza a empeorar. Y ahora sí que va de mal en peor, porque todos saben que dice, seré crucificado. Así que la multitud, incapaz de aceptar la verdad de que el Mesías iba a morir, dijeron, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Es decir, la gente no podía reconciliar la predicción de Jesús sobre su muerte con la creencia en que el Mesías iba a ser el conquistador triunfante. De modo que ellos dicen, pero ¿cómo así? Según Daniel 7, el Hijo del Hombre, el Mesías, debe permanecer para siempre. Y tenían razón. El Salvador tiene un reino eterno en Daniel 7. Pero ellos piensan así. ¿Sabe por qué? Estas personas están pensando así
Porque no entienden Isaías 53. No creen Isaías 52. No entienden Daniel 9, que él sería cortado. No entienden Zacarías 12:10, que él sería traspasado. Solo ven a un Mesías que establece un reino eterno, pero no ven la cruz. No ven la cruz. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1 que la cruz es para los judíos ¿un qué? ¿Una qué? Una piedra de tropiezo. Entonces se preguntan, ¿qué hijo del hombre es este? De manera que para el viernes están convencidos de que este hombre debe ser asesinado. Tal vez ni siquiera pensaron, hermanos, en el hecho de que en su crucifixión él estaba cumpliendo exactamente lo que dijo. Por tanto, este es el alcance de la muerte de Cristo, en sus propias y sencillas palabras antes de la cruz. Y por eso es que de todas las verdades de la fe cristiana, le repito, la muerte de Jesucristo, junto con su resurrección, es la más preciosa. Pues si Él no hubiera muerto, no habría sustituto por el pecado. Entienda esto, le repito, si Jesús no hubiera muerto, no habría sustituto por el pecado. Si no hubiera sustituto, no habría oferta de salvación. Si no hubiera salvación, no habría esperanza. Y si no hubiera esperanza, el único futuro sería el infierno. Entonces, no sorprende que la fe cristiana se centre en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Así la verdad gloriosa de que el Hijo de Dios vino a la tierra para morir en sacrificio por el pecado es el eje del plan redentor de Dios. Ahora, pensando un poco en todo esto, especialmente en esa determinación e intención de Jesús frente a la cruz que vemos acá. Y en la última exhortación de Cristo a la multitud, en los versos siguientes a estos, el 35 y 36, esa exhortación a creer en Él antes de su cruz, obviamente teniendo en cuenta el contexto que es un poco diferente para nosotros, pero que en un sentido, hermanos, es lo mismo, pues hoy tenemos vida, ¿cierto? Hoy tenemos vida. Hoy tenemos acceso a la luz, al evangelio. Hoy tenemos acceso a la salvación. Sin embargo, mañana no sabemos. Porque puede venir el momento en que ya no tengamos ese acceso. De ahí que el Señor Jesucristo nos exhorta, nos invita a aprovechar el momento y a creer que Él es confiable. Pues como ya vimos, permítame un momento. Como ya vimos, Él cumplió con todos sus objetivos. Él cumplió con todos sus propósitos. Él condenó al mundo. Él derrotó a Satanás y trajo salvación a los suyos. Así que el Señor hoy nos exhorta a arrepentirnos y a acercarnos a su luz y hacerlo con determinación e intención para que nuestro acercamiento a Él no sea superficial ni momentáneo, y para que esas actitudes que hoy vemos en nuestro Salvador estén en nosotros en todas las cosas o circunstancias que enfrentemos o emprendamos como creyentes. Debemos hacerlo con determinación, con intención. Usted viene con intencionalidad aquí, ¿verdad? Si usted no ha venido a Cristo, le hablo a alguien, ¿no? Puede haber alguien que no haya venido a Cristo en fe salvadora y verdadero arrepentimiento, porque no es cualquier fe, no, es fe salvadora, que solo la da Dios. Y es verdadero arrepentimiento, que también lo da Dios, lo concede Dios. Entonces, si hay alguien que no ha venido así a Jesús y no lo conoce, dispóngase a hacerlo ya.
Comprométase con Él ahora mismo, porque le digo que no siempre tendrá la oportunidad para hacerlo. Para usted, hoy es el día de la salvación, porque como vimos, el Señor fue confrontado con la realidad de su cruz, ¿cierto? Fue confrontado con la muerte y pronto tendría que tomar la copa de la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Y tendría que hacerlo sin pelear. Él tendría que hacerlo sin abrir su boca, sin defenderse, sin reprochar, sin dar o presentar excusas. Él lo hizo con determinación. Jesús enfrentó su destino sin tambalear. Él no necesitó de un día como Lutero para pensarlo. Él estaba determinado. Él estaba resuelto. Él tenía que cumplir la voluntad de Dios. Él no dijo, Padre, sálvame en esta hora. Él oró, Padre, glorifica tu nombre. Él fue a la cruz para salvar a todos los que el Padre le había dado. Jesús abrazó su destino y esto es hermoso e increíble. También nos explicó el por qué lo hizo. Lo hizo para juzgar al mundo, para juzgar a los que no creen en Él. Lo hizo para derrotar a Satanás y lo hizo para traer a todos los suyos a la gloria y a la salvación con Él. Y ahora nos invita a todos. Él invita a judíos, invita a griegos, invita a romanos, invita a latinos, invita a todo el mundo a venir a su luz, a recibir su salvación, a recibir el regalo infinito de ser perdonado de todos los pecados y recibir la herencia de los santos en luz. Así que abandonemos, ¿no? Abandonemos el pecado y vengamos a la luz que Cristo trae a nuestras vidas. Amén.